en esta segunda sesión de este ciclo que comenzó la semana pasada. Quiero, antes de dejar ya a Dan en el uso de la palabra, en nombre del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, saludarles a todas y a todos con muchísimo cariño, con muchísimo agradecimiento por disponer de este tiempo para escuchar a nuestro querido Dan González Ortega. Dan es ex rector de la Comunidad Teológica de México, fue pastor en la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas. Actualmente es profesor de teología en varias instituciones de América Latina. Es coordinador de estrategias de misión hispana-latina en el Presbiterio de Milwaukee, como evangelista del presbiterio y pastor misionero en Parroquia San José, Elca y Pecusa en Beloit. Tú me perdonas, Dan, mi inglés muy machucado, de Wisconsin. Funge como secretario ejecutivo de la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana, CETELA, y como secretario permanente del Foro de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, FETELAC. Actualmente es director continental de Justicia y Comunión de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Una vez más, Dan, agradecemos tu presencia, agradecemos tu compartir de saberes y agradecemos que hayas dispuesto tan gentilmente de todo este tiempo. Esta es la segunda conferencia que tenemos con el reverendo doctor Dan González Ortega, muy querido en nuestra Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Una vez más, muchas gracias a todas y a todos quienes a esta hora se encuentran conectadas y conectados. Gracias, Dan. Al contrario, muchas gracias, infinitas gracias a la Iglesia Presbiteriana de Venezuela por esta oportunidad. Y bueno, para abrir boca, vamos a escuchar una cancioncita que sé que tal vez la conocen bien, porque se está volviendo un clásico, pero bueno, en torno al tema que nos convoca, pues realmente que tiene mucho sentido poder escucharla. La semana pasada oímos algo que nos venía más de la zona andina. Ahora vamos a escuchar algo que nos viene de Colombia. Así es que les comparto esta música que tenemos para hoy. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en
Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Muy bien. Así que con ese telón de fondo empezamos nuestra sesión de hoy. Ujú. Y me voy a permitir ahora compartirles mi presentación porque hay mucho material para hoy. Entonces voy a tratar de ceñirme al material preparado, siempre brindando pues la posibilidad de que podamos interactuar, pero les aviso que es mucho material, entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Yo espero que alcance el tiempo. eh, eh, Así que bueno, vamos a ver tan pronto y la tecnología nos acompañe, este, vamos a poder, vamos a poder ver la presentación. Ustedes ven negro, supongo. Se está cargando ahí la presentación, así que bueno. Vamos a ver si pasó algo y se los vuelvo a ver. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahora sí. Sí, pero ahí está. Ya quedó ahora sí.
Ya me estaba asustando la tecnología, pero no, ahí está. A ver. Vamos entonces el día de hoy a hablar desde esta perspectiva. El foro general que hemos armado para compartir le hemos llamado la Reforma Protestante, proceso constante de actualización. Y el día de hoy yo quisiera hablarles precisamente sobre un tema del que poco se habla en nuestras tradiciones reformadas o herederas de la Reforma, que es el magisterio. Ujú. Y permítanme entonces proponerles que el tema para hoy sea magisterio, creer y confesar en contexto. ¿Qué significa magisterio? Tenemos que empezar por esa pregunta, porque a lo mejor tal vez no es un concepto que manejemos en forma frecuente en nuestras iglesias. Tal vez nos suena incluso muy católico romano, puede ser. Pero bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden cuando en el contexto religioso escuchan la palabra magisterio? Enseñanzas, Enseñanzas, posicionamientos sobre, posicionamientos, muy bien, sí, sobre diversas temáticas. muy bien. Si lo pensamos desde la tradición romana o vaticana, eh, cuando hablamos de magisterio, cuando se habla de magisterio, lo primero que viene a la cabeza es el Papa y los obispos, ujú, que son una suerte de salvaguardas de la ortodoxia, de las instrucciones de la iglesia. Pero en el ámbito protestante, donde, como vimos hace 8 días, lo fundamental de la fe radica en la Biblia, ¿se puede hablar de magisterio? Bueno, el magisterio se refiere a la autoridad de la iglesia para enseñar auténticamente la fe. Por lo menos esa es una visión tradicional. Por eso decía yo que si pensamos o nos ponemos en los zapatos de la iglesia de Roma, vamos a pensar inmediatamente en el Papa y los obispos. Puntos clave para entender el magisterio en el contexto teológico. Aquí es a donde quiero poner este material en la mesa frente a ustedes y que lo pensemos juntas y juntos. El magisterio, en cuanto a puntos clave. Primero, es fuente de autoridad. El magisterio se basa en la autoridad que, presumiblemente, Jesucristo confirió a sus apóstoles y a sus sucesores para guiar a la iglesia en la verdad. Es decir, estas instrucciones van pasando o esta autoridad va sucediéndose en razón de las generaciones. Por otro lado, la transmisión de la fe. El magisterio sería el responsable de transmitir y custodiar la correcta interpretación de la revelación divina. Es decir, este espacio denominado magisterio sería el depósito de esa reserva de sentido que tendría la instrucción, en este caso, por ejemplo, de la escritura, pero no solo de la escritura, sino también de la tradición confesional de una iglesia. Luego, el magisterio ordinario. El magisterio ordinario es la enseñanza cotidiana de los rudimentos de la fe a la iglesia. Es decir, hay un trabajo de
pongámoslo así, enseñanza cotidiana dentro de la iglesia, y el magisterio ordinario, es decir, el magisterio de todos los días, se encargaría de esa tarea. Luego, la finalidad. La finalidad del magisterio sería, de alguna manera, proteger a la iglesia del error y guiarle hacia la plenitud de la verdad revelada por Dios. Luego, entonces, su relación con la teología. El magisterio y el pensamiento teológico de la iglesia estarían así estrechamente relacionados. La teología se nutre de la enseñanza del magisterio y, a su vez, ayuda a profundizar en la comprensión de la fe. Vuelvo a preguntar, ¿será entonces que existe magisterio dentro de las tradiciones herederas de la Reforma del siglo XVI? ¿Qué opinan? ¿Hay un ente depositario de las doctrinas, las enseñanzas, la forma de interpretar la fe en razón de la escritura y la tradición? ¿Qué opinan? A ver, Eulogio. Buenas noches, hermano, que Dios Y los luego bendiga. Luis. Siento que el magisterio en el caso de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela es el sínodo nacional, quien se encarga un poco de custodiar la fe y de que las cosas salgan de acuerdo a lo que establece la Iglesia reformada. Creo que ese sería nuestro magisterio, y sí es lo que lo entiendo de esa manera. Muy Gracias. bien. Sí, muy bien. Lubin. Muy buenas noches, profesor Dan, participantes. Ciertamente el magisterio comienza en la iglesia presbiteriana desde el punto de partida de los pastores. Los pastores en cada comunidad de fe son los encargados de guiar a las feligresías en cuanto a la fe y en cuanto al accionar. Nuestras comunidades reformadas tienen luego de eso los consistorios, los presbiterios, los sínodos, asambleas generales, las que logran tener asambleas generales, y cada una de ellas también conforman parte de ese magisterio, porque muchas veces en las reuniones, cualquiera que tomemos, bien sean presbiteriales o sinodales, siempre hay puntos de partida en cuanto a la parte teológica, en cuanto a la parte de profundizar sobre algún tema específico para evitarnos errores en nuestras comunidades de fe. Por lo tanto, sí, existe un magisterio dentro de la iglesia presbiteriana, y yo digo que a nivel mundial. Gracias. Muy bien, gracias, Lubin. Bueno, sí, lo que ambos han dicho, de alguna forma, es adecuado y correcto. ¿Hay magisterio en las iglesias de tradición protestante? Sí, sí lo hay, aunque a veces lo neguemos. Pero incluso si hablamos de la tradición calviniana, de la cual muchas y muchos de los que están aquí hacen parte, pues con mayor razón, la iglesia calviniana reconoció la tarea docente desde sus orígenes. Por eso la tradición de la reforma, que fue más congregacionalista, la reforma radical, digamos, consideró la reforma suiza de Calvino, tanto como la reforma alemana de Lutero, como las reformas magisteriales. Eso no quiere decir
que la reforma radical haya sido exclusivamente práctica. También fue de alguna manera magisterial, aunque no se reconozca. Pero miren, para la tradición calviniana, Juan Calvino, teólogo fundamental en la reforma protestante, sobre todo en la zona de Suiza y Holanda, estructuró la iglesia con un enfoque en la palabra de Dios y el servicio a la comunidad. En su obra, La institución de la religión cristiana, que originalmente era solo una carta al rey de Francia, pero que hoy la contamos en 4 libros, establece 4 ministerios como esenciales para la iglesia. Primero, pastores. Los pastores serán encargados o encargadas de la predicación, la administración de los sacramentos y el cuidado pastoral del rebaño. Serían líderes espirituales de la congregación, responsables de enseñar la Biblia y guiar a la membresía en su fe. Pero por otro lado, están los doctores. Los doctores de la iglesia estarían dedicados a la enseñanza de la teología y a la interpretación de las escrituras. Su función principal es asegurar la correcta comprensión de la doctrina cristiana y formar a otros líderes para la iglesia. Además, estarían los ancianos o ancianas que colaboran con los pastores en el gobierno y la disciplina de la iglesia. Son la membresía laica elegida por la congregación para brindar apoyo, consejo y supervisión en la vida de la iglesia. Diáconos o diáconas serían además los responsables del servicio a las personas necesitadas y la administración de los bienes materiales de la iglesia. Su labor estará centrada en la atención de las personas empobrecidas, enfermas, marginadas, reflejando el amor y la compasión de Cristo. Entonces, según Calvino, el abuelito de los presbiterianos y presbiterianas, hay 4 órdenes o 4 ministerios ordenados: el pastorado, el doctorado, el ancianato y el diaconado. Para quienes están aquí, que hagan parte de una iglesia calviniana, no presbiteriana o reformada, ¿ustedes reconocen esas ordenaciones en sus iglesias? ¿Tienen estos 4 ministerios ordenados? El de los doctores no tanto o tan evidentemente. Sí, tenemos diáconos, ancianos o presbíteros y presbíteros y el ministerio pastoral. Pero algo así como los doctores, en la iglesia presbiteriana por lo menos no hay esa figura. De Venezuela, en la iglesia presbiteriana de Venezuela. Y yo creo que si revisáramos en todas las iglesias de corte calviniano, en América Latina por lo menos, pero incluso acá en el norte del continente, yo no encuentro que el orden o el ministerio ordenado doctoral sea precisamente un ministerio, eso, ordenado por la iglesia. Sí hay doctores y doctoras que regularmente reciben sus títulos en las universidades, lo cual está muy bien porque de eso se trata el ministerio docente. Pero se ha disociado en buena manera de su razón ministerial dentro de las iglesias, por lo menos de corte calviniano, que son quienes reconocen esta tradición de los 4 ministerios ordenados. Casi todas las iglesias herederas de esta familia de la Reforma reconocemos solo 3 ministerios ordenados: el pastorado, el ancianato y el diaconado. Y hemos olvidado, dejado de lado
el ministerio docente, como ministerio ordenado. Es importante destacar que aunque Calvino habla de 4 ministerios, como ya lo dije, en la práctica las iglesias reformadas a menudo combinan las funciones de doctores y pastores en un solo oficio. Y esto se debe a que ambos roles comparten un enfoque en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, así como de los rudimentos teológicos de la fe, que pudiéramos sintetizarlo en la tradición calviniana en credos, confesiones e incluso catecismos. Cuando hablamos de magisterio, hablamos de familias y tradiciones confesionales. Esto es lo primero que tenemos que reconocer. Las iglesias herederas de las reformas, como dijimos la semana pasada, porque no fue una sola reforma, y los protestantismos tienen sus propias tradiciones teológicas y confesionales. Por eso hablo de familias y tradiciones confesionales, y por eso hablo de las reformas o los movimientos de reformas y protestantismos, porque no necesariamente todos los movimientos de reforma han sido protestantes. Entre las personas que estamos aquí hoy en esta sala, hay algunos hermanos, hermanas que vienen de la tradición wesleyana, metodistas, nazarenos, etc. Y la reforma metodista o la reforma wesleyana, en sentido más estricto, no fue o no se reconoce como protestante de origen. Fue la reforma de la Iglesia de Inglaterra, que fue bastante posterior a todo el movimiento de reformas protestantes. Pero bueno, ahí entonces podemos ir reconociendo estas tradiciones teológicas y confesionales, las tradiciones luteranas, las tradiciones calvinianas, las tradiciones wesleyanas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas que se fueron fusionando, por ejemplo, la tradición valdense con la familia calviniana, ¿no? O las reformas de Bohemia, ¿no? Que fueron bastante anteriores, como digo, la valdense fue muy anterior, pero la reforma en Bohemia, que fue anterior por lo menos un siglo a la tradición de la reforma en Suiza, sin embargo, adhieren también a la tradición calviniana. Bueno. El magisterio en síntesis nos remite a esta tradición de tener doctores y maestros. El oficio doctoral en la eclesiología de Calvino juega un papel crucial en el desarrollo, preservación y correcta transmisión e interpretación de la así llamada sana doctrina dentro de las iglesias. A diferencia de los pastores que se centran en la predicación y el cuidado pastoral, los doctores o doctoras se dedican a la investigación, a la enseñanza y hasta la defensa de los principios teológicos que afirma la tradición cristiana a la que pertenece. Las funciones principales del oficio doctoral, como nos lo plantea la tradición calviniana, es profundizar en el estudio de las escrituras. Las y los doctores se dedican al estudio exhaustivo y sistemático de la Biblia, utilizando las herramientas del exégesis y o de la hermenéutica para interpretar, quizá debamos poner otra vez comillas, correctamente el mensaje divino. Su objetivo será, a fin de cuentas, comprender el significado original de un texto y aplicarlo a la vida de la iglesia. Otra de las funciones principales del magisterio será desarrollar la teología sistemática. Las y los doctores elaboran una comprensión coherente y organizada de la fe cristiana, y esto implica analizar las diferentes doctrinas, relacionarlas entre sí,
formularlas de manera clara y precisa e incluso yo diría crítica, y en la mayoría de los casos armonizarla con las escrituras y la tradición. Este es otro tema que nos va a saltar, pero del cual no vamos a hablar con profundidad hoy, porque la próxima sesión del próximo martes vamos a hablar sobre la tradición. Y ahí otra vez van a decir, pero es que esto suena muy vaticano, suena muy romano, ¿no? Lo que pasa es que existe también dentro de los protestantismos y dentro de las familias confesionales herederas de los movimientos de reforma, una tradición, o más bien, cada cual pertenece a su respectiva tradición. Entonces, las escrituras y las tradiciones también tienen un ejercicio armonizador, el cual desarrolla en forma práctica quien se dedica al magisterio. Cuando hablamos de tradición, dicho en forma provisional, pues estamos hablando de los credos, las confesiones, los catecismos, los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las funciones principales del magisterio en las tradiciones reformadas y protestantes es velar por la ortodoxia. Las doctoras, los doctores actúan como guardianes de la correcta interpretación de la teología, identificando y refutando posibles enseñanzas que tergiversen las afirmaciones de fe tradicionalmente aceptadas. Otra vez, cuando digo tradicionalmente, me refiero, o sea, va cargado el sentido. Su conocimiento profundo de la Biblia y la teología les permitirá discernir la verdad del error y proteger a la comunidad, proteger con muchas comillas, de posibles desviaciones doctrinales. Otra de las funciones principales del magisterio sería formar a más líderes dentro de la iglesia. Los doctores, las doctoras desempeñarán un papel fundamental en la educación teológica de pastores, ancianas y ancianos, otros líderes e incluso otros doctores, a través de la enseñanza en seminarios, institutos bíblicos o en la mentoría personal. Transmiten su conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones de teólogos y teólogas. Así entonces, obviamente, otra de las funciones principales del oficio doctoral es promover la investigación teológica. Los y las doctores contribuyen al avance del conocimiento teológico a través de la investigación, la publicación de libros y artículos, la participación en debates académicos. Su labor intelectual enriquece la comprensión de la fe y ayuda a la Iglesia a responder a los desafíos de cada época. Lo que yo llamo creer y confesar en contexto. Aunque el doctorado es un ministerio distinto, se complementa con los demás ministerios de la Iglesia. Los doctores y las doctoras colaboran estrechamente con las personas que pastorean a la congregación, proporcionándoles recursos teológicos para su predicación y su enseñanza. También trabajan con los ancianos y ancianas en la elaboración de documentos doctrinales y la resolución de controversias teológicas. La tarea hermenéutica de los y las doctores en el contexto de la eclesiología calviniana es fundamental para la correcta interpretación y aplicación de las escrituras, los credos, las confesiones, los catecismos, los documentos, etcétera, etcétera. No se trata simplemente de leer la Biblia y los documentos de la teología sistemática, sino de comprender su mensaje con profundidad para luego transmitirlo y actualizarlo fielmente en el contexto de las iglesias.
como ya dije entonces, el magisterio tiene una tarea hermenéutica fundamental. Y para eso se requiere entonces el dominio de herramientas. Los doctores y las doctoras deben conocer y tratar de dominar los principios y métodos de la hermenéutica o la ciencia de la interpretación. Deben ser capaces de aplicar estas herramientas de forma crítica y responsable para realizar una tarea adecuada de interpretación de las escrituras y los documentos teológicos de la tradición confesional a la que pertenezcan, pero aún a la que no pertenezcan. Y aquí quiero citar a Karl Barth, uno de los teólogos calvinianos más sobresalientes del siglo XX, quien afirmaba que para ser un buen teólogo había que dominar dos tipos de interpretación, el de la palabra y el de la realidad. Y para ello era importante tener, decía, en una mano la Biblia y en la otra el periódico. Pongamos un ejemplo en medio de todo esto. Para ver cómo podemos tal vez ir demostrando que sí hay magisterio y que sí es importante la tarea magisterial dentro de la iglesia. Me voy a permitir, antes de enseñar la siguiente lámina, preguntarles a ustedes, ¿conocen la doctrina de la predestinación? Digo, sean presbiterianos o no. ¿Conocen en esencia lo que es la doctrina de la predestinación? Sí, sí, la Sí, conocemos. a ver, en una frase. ¿Qué sería la predestinación? Que Dios ha elegido a los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Para salvación y tiene su número de salvos. Muy bien. Esta doctrina, esta enseñanza de la predestinación, aunque si bien siendo justos y justas, no era central para Juan Calvino, pero sí lo fue para muchos calvinistas de su tiempo y sobre todo los posteriores. La doctrina de la predestinación fue fundamental. Al cabo de los años, al cabo de los siglos incluso, llegó a ser o a convertirse en una doctrina casi identitaria de las iglesias de corte calvinista y particularmente de las iglesias presbiterianas. ¿No es así para ustedes? Digo, quienes son presbiterianos y presbiterianas. ¿No les ha pasado que cuando dicen, ¿tú qué eres presbiteriano? Ah, es que Dios te predestinó para la salvación. Como que hay una identificación Sí, casi señor, sí, señor. inmediata, ¿verdad? Ajá. Pero lo que yo quiero llamar a su atención en este momento es que resulta fundamental poder comprender que cada enseñanza teológica, cada afirmación doctrinal, ha surgido en un contexto determinado. Y esto hay que reconocerlo. ¿Alguien de ustedes conoce lo que fue la noche de San Bartolomé? Es decir, aquella noche entre el 23 y 24 de agosto de 1572 en París, en Francia. ¿No? Sí, donde se murieron muchos protestantes
en medio de una especie de guerra, de cruzada contra quienes profesaran el protestantismo. Creo que a eso se refiere, ¿no? Bueno, no murieron, los mataron. Exacto, Y sí. la noche de San Bartolomé no fue otra cosa sino, digamos, el punto culminante de toda una persecución soterrada que existió en Francia respecto de los así llamados hugonotes franceses. Los hugonotes eran, como les decían en forma soez, a los que habían abrazado la reforma protestante en Francia. Ujú. De hecho, signos como este, que tengo aquí, no sé si se alcanza a ver, esta es la cruz hugonota. Perdón, pero es que no tengo mi colige, pero les enseño esto. Ajá. La cruz hugonota es esa cruz que identifica a personas que, como estas, la noche de San Bartolomé, fueron muertas, fueron martirizadas, ajá, por su fe. No necesariamente por defenderla, pero sí por su fe. En ese contexto, en un contexto como el de la noche de San Bartolomé, donde la autoridad política de una nación en esta ciudad manda aniquilar a la población que no acepte la misma tradición religiosa que, 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 que la autoridad, es que hay que tratar de comprender la doctrina como la de la predestinación. Ah, bien, ya acá. Mi asistenta me pasó, acá se ve mejor, la cruz hugonota. Aquí está. ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ahí se ve. Sí, Entonces, cuando vean esta cruz franqueada por son estrellas de picos, pero ustedes van a ver también entre eh, los bordes de la cruz, la flor de lis, bueno, cada cosa tiene su significado. Y abajo la paloma, que es símbolo del espíritu, etcétera, etcétera. Es una cruz muy linda y además recuerda la resistencia hugonota, entonces es un símbolo bastante, bueno, a mí me gusta mucho. Eh, eh, lo que decía, lo que llega a hacerse por tradición de fe una doctrina fundamental, ujú, a veces ha perdido el origen, ha perdido el sentido original. Ujú. La doctrina de la predestinación no debería comprenderse sin entender lo que significó primero para los cristianos en tiempos de Pablo, ujú, pero bueno, eso sería razón de la sesión anterior, ajá, pero la predestinación en el contexto de la persecución de hugonotes en Francia. O sea, los seguidores y seguidoras de Calvino que morían en razón de su fe. Claro, la predestinación va a tener total y completa comprensión en el sentido de que la gente que está muriendo solo puede sostenerse, es decir, mantenerse firme en medio de los embates de la violencia, si tiene en su mente y en su corazón que ha sido una persona elegida por Dios, uh-huh, y que no tiene que abdicar de la fe. Uh-huh. Tiene que resistir aunque la muerte le alcance, porque tiene la promesa de la resurrección. Y lo único que se le puede, lo único que le puede asegurar esa resurrección para salvación es saber que ha sido elegida desde el principio de los tiempos por Dios. ¿Sí me explico?
Ujú. Sí, señor, sí, señor. Perfecto. Pongamos otro ejemplo para no escucharnos solo tan calvinianos, porque además hay gente metodista acá, o wesleyana, por ejemplo. Yo no sé si alguna vez han leído a Wesley, es fascinante, ¿no? Todo aquel calviniano que no ha leído a Wesley tiene un déficit. Es importantísimo para quienes abrazan la fe calviniana poder leer a Wesley. Él tiene un sermón fascinante, que es el Sermón 40, el cual está fundamentado en Filipenses 3:12 y que lleva por título La perfección cristiana. Este sermón de Wesley tiene dos objetivos. Ojo, es un sermón que fue evolucionando, él lo predicó en varios momentos. Pero este sermón de entrada tiene dos objetivos. Primero, explicar en qué sentido los cristianos no son perfectos, porque lo que empieza haciendo el sermón es precisamente hablar de que el cristiano no es perfecto. Pero el segundo objetivo es decir en qué sentido los cristianos y las cristianas sí son perfectos. Este sermón de Wesley, desde mi perspectiva, no puede comprenderse sino solo a la luz de la propia biografía de Wesley, quien fue cambiando, no fue siempre el mismo Juan Wesley. Primero tenemos a un Juan Wesley muy anglicano. Y así, bueno, fue cambiando, tuvo como 5 momentos muy importantes. Pero habría que preguntarnos, ¿en qué contexto predica Wesley este sermón sobre la perfección cristiana? Pero luego, ¿a qué público se dirige? Para decir que los cristianos no son perfectos, pero luego decir en dónde sí hay que ser perfectos. ¿Cuál es la situación que Wesley quiere transformar con este mensaje sobre la perfección cristiana? ¿A qué se refiere Wesley cuando dice en el sermón: les invito a todos ustedes a recapacitar en este día? ¿Qué significa que Wesley ponga como clave de su sermón el hecho de que quien es justo hace justicia y quien no, entonces es pecador? Una buena parte de su forma de entender la justificación por la fe, estoy hablando de Wesley, está entrañada en este sermón. ¿Por qué Wesley insiste en que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa que Wesley haya decidido dejar en la mente de su auditorio estas palabras finales del sermón? Cito: nosotros debemos estar clamando a Él día y noche hasta que seamos liberados de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el final del sermón. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué contexto vivía Wesley. A partir de 1740, Juan Wesley se enfrenta a la generalizada aceptación del tercer uso de la ley, tan común en el calvinismo de esa época, donde la ley en la Biblia, como norma y guía, alienta al creyente a apegarse a Dios y obedecerlo cada vez con más fervor. Lo que en los puntos calvinistas sería el quinto punto calvinista. Estoy hablando del calvinismo holandés.
la perseverancia de los santos. A partir de 1743, con su texto... perdón. Aquí hay un núcleo muy importante para comprender los temas transversales, es decir, que atraviesan a Juan Wesley, sobre todo la santificación y la perfección cristiana. A partir de 1743, con su texto Llamamiento serio a personas de razón y religión, Wesley se muestra altamente interesado en mostrar que el movimiento metodista estaba caminando en la tradición anglicana, que era ortodoxo. Wesley recurre entonces a una argumentación típicamente anglicana para demostrar su ortodoxia y su ortopraxis en cuanto a su anglicanismo. Desarrolla sus argumentos teológicos siempre haciendo referencias bíblicas, apelando a prácticas de la iglesia primitiva de los primeros 4 siglos, es decir, citando la patrística. Wesley se envolvió ya en la década de 1740 en iniciativas parlamentarias en favor de la reforma de los prisioneros. Esto significa nada menos que su primera gran participación en una iniciativa pública de reforma social. Así que acá no vale la confesionalidad de un sentido abstracto, sino una práctica que defienda al necesitado, usando todas las alianzas posibles sin perder de vista la libre dinámica del movimiento. Pero además, a partir de 1760, hay un indicio de transición de perspectiva mucho más claro en el discurso de Juan Wesley. La aparición del concepto perfección cristiana, que luego va a ser su concepto de santidad, en Wesley se explica mejor por el hecho de que un número significativo de miembros de las sociedades metodistas de Londres, las sociedades eran grupos a través de los cuales se organizaban los metodistas. Las sociedades metodistas de Londres decían haber alcanzado la perfección cristiana. Estamos hablando de los años 1760 al 63. George Bell, uno de los líderes de ese movimiento, pronosticaba incluso, con una actitud mileniarista, el fin del mundo para el día 28 de febrero de 1763. Esto es lo que Wesley va a rechazar en primera instancia, ahí en el Sermón 40, pero solamente después de una larga espera que le ayudó a demostrar que estaban en un error. En el futuro, Wesley se dirigirá con este sermón al pueblo inglés, inclusive a los colonos en América del Norte, y no exclusivamente al pueblo metodista. Y lo hace en términos soteriológicos, es decir, en términos de salvación. Así lo comenta el doctor Justo González cuando dice, cito, con todo eso, con su crítica al orden económico, al sistema colonial, a la esclavitud y hasta a la Revolución Norteamericana, Wesley simplemente está aplicando lo que dice en aquel prefacio que citamos al principio. El pueblo no reconoce ninguna religión que no sea social, ninguna otra santidad que no sea la santidad social. Y ahí es entonces cuando entendemos cómo va comprendiendo Juan Wesley el concepto de santidad, que es uno de los conceptos donde calvinianos y wesleyanos luego tenemos complicaciones. Pero hay que entenderlo todo en contexto. Muchas veces creemos que la llamada metodista a la santidad es una llamada personal, cuando lo que vemos acá es que entrañablemente se habla de una santidad social, con lo cual el calvinismo estaría profundamente de acuerdo. Bueno. Ante estos ejemplos, quisiera ir con otro a mayor profundidad, retomando el tema
que ejemplificamos también la semana pasada. En la semana anterior tomábamos la justificación por la fe desde una perspectiva bíblica y veíamos que Pablo no hace otra cosa sino evocar a Habacuc, pero tratábamos de hacer un análisis serio respecto de la Biblia en razón de que la Biblia es fundamento de la tradición de las reformas y del protestantismo. Pero quiero tratar de demostrar que también el magisterio de la reforma hace su propio trabajo de manera muy seria para completar esta tarea de comprensión respecto de la justificación por la fe. Entonces, en esta sección de la charla quisiera hablar de la justificación por la fe en el magisterio de la Reforma y enfocarme particularmente en Lutero, en la Reforma Radical y en Calvino, ejemplificando cómo ciertamente ellos hacen una tarea magisterial. Primero, hablando de Lutero. Como ustedes deben saber, y si no aquí se los recuerdo, Martín Lutero fue un monje agustino alemán que vivió entre 1483 y 1546. Era un individuo obsesionado con el deber religioso y un estricto observante de las normas en su monasterio. Lutero, incluso antes de ese encuentro que tiene con Santa Ana, ¿no? En aquella terrible noche de tormenta, él vivía atormentado por la búsqueda de la santidad, lo cual constituía una reedición de las crisis también agustinianas. Lutero había encontrado en el monasterio el espacio perfecto para hacer esta catarsis de sus preocupaciones existenciales que luego fueron preocupaciones teológicas. La pregunta de Lutero era, ¿cómo puedo concebir a un Dios misericordioso? El rostro de Dios que percibía Lutero estaba delineado por los trazos firmes del Antiguo Testamento. La ira de Dios, el Señor de los ejércitos, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Era un Dios cuya justicia se caracterizaba por la violencia de un Dios de juicio. Dios era justo porque castigaba. Entonces Lutero vivía atormentado porque por sus propias fuerzas siempre fracasaba en el intento de salvar el juicio de Dios. Leyendo la carta a los romanos, porque a su debido tiempo, Lutero se convirtió en profesor, y no solo de teología, sino particularmente de Biblia, y específicamente de Pablo. Leyendo la carta a los romanos, Lutero encontró una respuesta a su búsqueda. En Romanos 1:16, Pablo dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. He ahí la clave. La fe era el medio para relacionarse con Dios y no las obras. Las obras de la ley producían muerte, mientras que la fe producía obras. Todos recordamos ese debate en medio del cual Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, ¿no? Tan pronto como caen las monedas al cofre, así salen las almas del purgatorio, ¿no? Todas estas historias que conocemos, donde Lutero reconoce que no hay obra supererogativa que pueda salvarnos de la ira de Dios. Las obras de la ley producen muerte.
pero la fe produce vida. ¿En qué radica el poder de la fe para obtener justicia ante Dios? Seguramente se preguntaba Lutero. Pues en la gracia de Dios operada a través de Jesucristo. Así es que ese fue el salto definitivo. Justicia por medio de la fe que opera en razón de la gracia divina en Jesucristo. No es posible que los seres humanos agraden a Dios por su mero comportamiento. Debe haber una relación de fe en la base. Fe en la gracia de Dios que perdona los pecados a quienes así se lo piden. A través del texto bíblico, Lutero accede a un nuevo mundo que le es propuesto y acepta el desafío. Observa que en la administración eclesial de su tiempo, lejos de predicarse la justificación por la fe en la gracia de Dios, se predica un evangelio que consiste en el cumplimiento de toda una serie de obras, méritos que Dios va contabilizando para dispensar su perdón a quienes así cumplen. Esta disyuntiva es de vital importancia. Si se hace énfasis en la gracia, el rol mediador de las instituciones eclesiales pasará a un segundo plano. Pero si se hace énfasis en las obras, las instituciones eclesiales adquieren todo el protagonismo. Y aquí la segunda gran bandera de la Reforma en Lutero: el sacerdocio universal de todas las personas creyentes. Bueno, no solo en Lutero, realmente en todas las tradiciones reformadas. Esta doctrina afirma que quienes creemos nos convertimos en sacerdotes, como dice el texto bíblico de Primera de Pedro 2:9. Esta doctrina irá en contra de la jerarquización eclesial. Es decir, en la comunidad evangélica, todas las personas somos iguales. No hay privilegios exclusivos. Nadie puede reclamar prerrogativas especiales. Habrá distintas responsabilidades y autoridades, pero en esencia, todos y todas somos iguales. En este momento es importante considerar que la historia muestra que hay dos Luteros. Uno, posiblemente el original, que escribe sus ideas hasta 1525. Otro, el que a partir de esa fecha y de una grave crisis motivada por una revuelta campesina, escribe contradiciendo una buena parte de sus propias doctrinas. Algunos de sus contemporáneos advirtieron esta diferencia y quisieron mantenerse fieles al primer Lutero. La historia les conocerá como el movimiento de la Reforma Radical. Y ahí es donde entramos a considerar a ese eslabón entre la tradición magisterial de Lutero y la Reforma Radical, Andreas Karlstadt. Él fue un teólogo alemán durante la Reforma Protestante y fue maestro primero y después colega de Martín Lutero en la Universidad de Wittenberg. A partir de 1516 sirvió como decano en aquella facultad de teología. Y luego, durante la ausencia de Lutero, por ese exilio obligado que vivió Lutero en el castillo de Wartburgo de 1521 a 1522, Andreas Karlstadt se convirtió en el líder de la Reforma en Wittenberg. Si ustedes han visto cualquiera de las películas, van a recordar aquella escena cuando vuelve de su escondite Lutero a Wittenberg y encuentra un caos, ¿no? Karlstadt, deseoso de poner en práctica el sacerdocio de todas las personas creyentes,
Había fomentado la lectura bíblica y aún la celebración laica de la comunión en las casas. Y comenzaba a concebir el bautismo como rito de incorporación al cuerpo de Cristo, suprimiendo el bautismo de infantes. Ya en 1520 había expresado su preocupación por el descuido luterano de los aspectos morales de la Reforma. Karlstadt dijo: estoy afligido por el temerario desprecio en que Lutero tiene a Santiago. Cuidaos de no tomar una fe de papel y sin amor por la obra más grande. El hermano Andrés, como le gustaba que lo llamaran, defendía los derechos de campesinos, buscaba la paz y la igualdad. Pidió que se sacaran las imágenes de las iglesias porque quitaban protagonismo al único mediador entre Dios y los seres humanos, o sea, Jesucristo. Aquí es donde empieza esa perspectiva iconoclasta del protestantismo. No es Lutero, es Karlstadt. El mensaje teológico y religioso de Andrés no quedaba encerrado en las paredes del templo, sino que tuvo importantes consecuencias sociopolíticas. A partir de la lectura de pasajes bíblicos clave, entendía que si una ciudad o un pueblo decía ser cristiana, en dicho lugar no debía haber mendigos, por ejemplo. Pero no porque pensara que el mendigar fuera una acción ilegal en sí misma, sino por el siguiente razonamiento. Si los habitantes de una ciudad son cristianos y cristianas, seguramente no habrá mendigos, ya que todos darán de corazón para quienes no tienen. El ejercicio de la solidaridad. Y de ahí saltamos en pleno a la Reforma Radical y el que yo considero, sí, realmente un magíster en la tradición de Reforma Radical, Thomas Müntzer. La justificación por la fe en el magisterio de la Reforma, Thomas Müntzer. Él inició una carrera eclesiástica como confesor en un convento de monjas en Beuditz. En primera instancia, Thomas Müntzer fue seguidor y colega de Martín Lutero. Fue ordenado sacerdote y recibió una sólida formación teológica. Aprendió hebreo y griego y estudiaba asiduamente la Biblia, la patrística, la escolástica, los ascéticos y los místicos. Especialmente le encantaba Joaquín de Fiore. Conoció a Martín Lutero cuando éste debatió con Eck en Leipzig en 1519. Thomas Müntzer se unió al movimiento de reforma y Lutero le envió como pastor a Zwickau, donde vino todo ese relajito con los campesinos. A Müntzer le disgustaba mucho la costumbre que tenía Lutero de dedicar sus escritos con elogios obsequiosos a los príncipes alemanes. Aunque hay que reconocer que él mismo llegó a hacerlo así un par de veces, sobre todo en aquel famoso sermón de Thomas Müntzer a los príncipes de Sajonia. Müntzer sitúa la realidad alemana del siglo XVI dentro del marco de referencia bíblico del libro de Daniel. Por eso, Müntzer es el apocalíptico de la Reforma. Este texto le provee una interpretación de la historia con la cual invoca a los príncipes a ejecutar justicia y ejercer su poder en defensa de las personas empobrecidas. Los príncipes, sin embargo, no escuchaban las exhortaciones de Thomas Müntzer, era demasiado cáustico para ellos. Por eso, en su denuncia, así se llama uno de sus textos, Müntzer hace de las promesas y esperanzas del Magnificat un poderoso instrumento de concientización popular contra los príncipes. Esta lectura del Evangelio de Lucas mezcló lo político con lo metapolítico, ocupando el mileniarismo apocalíptico el centro de interés de manera inamovible. Müntzer
Es implacable en su postura frente a los poderes de la nobleza alemana, aunque ésta se vea del lado del movimiento protestante. Eso no le representa ningún tipo de problema a Thomas Müntzer. Él decía, a quien toma para sí el honor y los bienes, Dios lo dejará al final vacío por toda la eternidad. Pues como dice Dios en Salmo 5, su corazón es vano y en consecuencia ha de derrocar de su trono a los violentos, a los egoístas y a los incrédulos. Agarraba parejo Thomas Müntzer. Así, para Müntzer, el único soberano del universo, de la tierra y el cielo, pero sobre todo del mundo concreto, es Dios. Y decía, cito, pues el Estado es del diablo, pero la libertad de los hijos de Dios es la sustancia. Es muy revelador en la teología política de Müntzer, como también de su sorprendente creatividad exegética, la forma impresionante en que interpreta el capítulo 13 de la Carta a los Romanos, a diferencia de la interpretación conservadora que Lutero hace del mismo pasaje. Este último, Lutero, parte de las primeras palabras del texto: sométanse todos a las autoridades constituidas. Müntzer, por el contrario, mira detrás de esta exhortación a la razón que da Pablo para la existencia de las autoridades y nuestra obediencia a ellas. Son servidores de Dios para proteger a los justos y castigar a los injustos. Precisamente en esta infraestructura ética del gobierno se declara la razón de conciencia para someterse a las legítimas autoridades, según va a decirlo Romanos 13:5. Este argumento de San Pablo no solo afirma explícitamente el deber de todo gobierno de servir a la justicia, sino que también implicaría la ilegitimidad de todo gobierno injusto, según la lógica de Müntzer. Y entonces de ahí, precisamente también, la legitimidad de desobedecer a las autoridades ilegítimas. Y de ahí pasemos a Calvino. Si no, la Iglesia Presbiteriana no nos vuelve a invitar. El gran reformador francés de Ginebra. Para él, la fe no es solo la unión con Cristo, sino que la fe es también una actividad. Como buen maestro, distinguiendo bien, Calvino da una clara definición de la fe. Cito, esta es una cita de su Institución a la Religión Cristiana. Ahora poseemos una definición correcta de la fe, si la llamamos un conocimiento firme y seguro de la benevolencia de Dios hacia nosotros, fundada sobre la verdad de la promesa libremente dada en Cristo, ambas reveladas en nuestras mentes y selladas en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El primer elemento principal de la fe como una actividad es el conocimiento. Este conocimiento es un conocimiento de la mente iluminada. La mente iluminada es una mente que ha recibido el conocimiento de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Y este conocimiento comprende el amor de Dios en Jesucristo para quien así lo cree. Entonces, para Calvino, el conocimiento de la fe es más del corazón que de la mente. Aunque quien habla de que sintió arder su corazón fue Wesley, en realidad yo no sé si ustedes recuerdan que el sello de Calvino es un corazón ardiendo. Ay, perdón. El segundo elemento de la fe como una actividad es la certeza. De hecho, la certeza plena y fija. ¿Cuál? De que el amor de Dios y la salvación en Jesucristo son personalmente para quien cree. Dice Calvino, solo él es verdaderamente un creyente quien, convencido por una firme convicción de que Dios es un Padre bondadoso y bien dispuesto hacia él,
se promete a sí mismo todas las cosas sobre la base de su generosidad. Quien confiando en las promesas de la benevolencia divina hacia él, se aferra a una expectativa indudable de salvación. Fin de la cita de Calvino, también en la institución a la religión cristiana. Que el acto legal de la justificación sea por fe, para Calvino no significa que esa fe o la fe de una persona pecadora sea una obra que no merezca el juicio divino. Más bien, la fe es el instrumento por el cual quien peca recibe la justicia de otro, incluso de Jesucristo. Cualquier creyente que peca, entonces, recibe la justicia de Cristo por medio de la imputación. ¿De qué? Pues de la gracia. La confesión belga, que es una confesión calviniana, confiesa que la fe no es más que un instrumento en la justificación. Así dice la confesión belga. Sin embargo, para hablar más claramente, no queremos decir que la fe en sí misma nos justifique, porque es solo un instrumento con el que abrazamos a Cristo, quien es nuestra justicia. Así pues, podemos ir haciendo, en razón de estos ejemplos que hemos dado de cómo tanto Lutero como Karlstadt o Tomás Münzer y Calvino ejercieron un trabajo docente, un tremendo esfuerzo magisterial, a pesar de que los cuatro afirmaban la sola escritura. Vemos cómo ellos se arropan sin reconocerlo. Esa aureola magisterial. Y ahí es donde nosotros, siendo más humildes y honestos y honestas, reconocemos que cada uno en su justa dimensión, dependiendo de la familia confesional a la que pertenezcamos. Sí, también incluido Wesley, me olvidé, tienen razón. Dependiendo de la familia confesional a la que pertenezcamos, pues lo asumimos como magisterio de nuestra tradición y construimos un nuevo magisterio. Aquí entonces mis conclusiones para un magisterio contemporáneo, en razón de este ejemplo que he dado de la justificación por la fe en el magisterio de las reformas. Por un lado, hablar de la justificación como afirmación de la vida supone que esa vida es tocada y transformada en el plano concreto de la historia a través de la justicia. Pero esto implica asimismo cuestionar la negación de la vida de personas concretas. Esta mediación histórica hace que las afirmaciones universales, tales como Dios justifica por fe, no caigan en el vacío, es decir, no se conviertan solo en sana doctrina y en la manipulación, en la simple subjetividad de las personas. Por otro lado, un acercamiento a la justificación desde las tres perspectivas magisteriales de la Reforma, estoy hablando de Lutero, de la Reforma Radical y de Calvino, nos orientan hacia la afirmación de las personas como seres humanos con dignidad intrínseca. Esto se vuelve indispensable de observar mayoritariamente en contextos donde los rostros de las personas han sido deformados por la pobreza, la violación de sus derechos y la humillación. Reflexionar sobre la justicia hoy implica discurrir, o sea, reflexionar sobre la gracia de Dios, pero también sobre la deshumanización de víctimas y de victimarios. Esto exige discernir con claridad las distintas expresiones de deshumanización por aquello que definimos como pecado, para no caer ni en la gracia barata por un lado, ni en una reconciliación ahistórica, pero requiere sobre todo acentuar la buena noticia
a las personas condenadas a la muerte por el hambre y la insignificancia. La justificación por la fe, entonces, se traduce en la revelación de la justicia de Dios en un mundo ahogado por el pecado del hambre y esa insignificancia. La lectura de Lutero de la justificación por la fe significó para muchas personas una liberación. Sí, liberación de la ansiedad, como la de Lutero, respecto de la salvación, del temor a un Dios juez, de la esclavitud de las leyes y de la institución. Llegar a la comprensión de que el Dios que demanda justicia es un Dios misericordioso que perdona, abrió paso a la experiencia de sentirse digno y justo delante de Dios y también delante de la sociedad. Pero fue un mensaje de liberación de una religión opresiva. Hablar del señorío de Dios en la vida de los seres humanos equivale a decir que las personas han tomado la verdadera posición que les corresponde como seres humanos en esta tierra, no como seres inferiores a Dios, sino simplemente como sus criaturas convocadas a vivir dignamente en comunión con los demás. El señorío de Dios es correlato de la realización del ser humano. En fin, el evento de la justificación es la actualización histórica de la justicia de Dios revelada en Jesucristo. Creer en lo imposible, como es la resurrección de los muertos, pero siempre posible para Dios. Eso es un caminar de la fe que da fuerza a la persona justificada para luchar por la vida y transgredir toda ley o lógica que legitime la muerte. Quienes así se identifican como hijas e hijos de Dios, se incorporan pues a la lógica de la fe, cuyo criterio es la vida plena de todas las personas. Son quienes apuestan a la sobreabundancia de la gracia en los contextos donde abunda el pecado y la muerte. Se convierte esto en un sistema que nuestras ancestras y ancestros de Abya Yala llamaban el buen vivir. Justificación por la fe. Nuevos magisterios. Gracias. Ahora sí. Echen las piedras. Vale que digan, ve y no peques más, ¿no? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Me apuré para dejar espacio para que charlemos y preguntemos y todo esto, porque la semana pasada nos fuimos así como acabamos. Dudas, preguntas, chismes, comentarios, herejías, lamentaciones, desgarramientos de vestiduras. Dan, me voy a la primera parte. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Me llama mucho la atención eso de las 4 órdenes, sobre todo las de los doctores y doctoras. Porque una orden que nace para hacer apoyo a la comunidad de fe quedó relegada ahora nada más que a lo académico. Muy pocas veces vemos a nuestros doctoras y doctores expertos conviviendo con las comunidades de fe y apoyándolas. Quizás vamos a tener que retomar esa orden para incorporarlos de nuevo a las comunidades y para que realmente sirvan
para lo que fueron creadas, ¿no? No solamente para el propio aprendizaje o el propio desarrollo personal, sino también para el apoyo de otras y otros que necesitan seguir aprendiendo, seguir estudiando la Biblia, seguir aprendiendo un estilo nuevo de vida, seguir aprendiendo esto de la justificación contemporánea, la interpretación contemporánea de la justificación por la fe. Gracias por eso que nos has presentado hoy. Me deja mucho que pensar y que hacer también. Gracias, Loidia. Mira, no quiero justificar a mis colegas quienes trabajamos en la academia y quienes hemos tenido un llamado a la academia. Porque, como toda orden, procede de un llamamiento. Esto es lo primero que hay que reconocer. Ujú. Yo creo que hay un llamado de Dios a pensar la teología. ¿Por qué no decirlo? A hacer la teología. Yo mismo no me considero un teólogo, ¿no? Yo soy más un pastor, pero con un amplio amor por la tarea docente. Eh, eh, por eso digo, no quiero justificar, pero también aquí hay que reconocer que dentro de la vocación magisterial, particularmente de la docencia teológica, ajá, nos encontramos en un mundo de relaciones paradójicas. Es paradoxal este asunto. ¿Por qué? Porque así como el magisterio procura, y de esto vamos a hablar la próxima semana, procura y es depositaria de alguna forma del sostenimiento de la ortodoxia, también es el espacio natural para que emerja la heterodoxia. Es decir, otra vez, en el mundo de las metáforas, para ser un buen teólogo o teóloga hay que ser un buen hereje. Y ahí está la complicación para la iglesia. Muchas veces las iglesias lo que quieren son certezas. Y entonces por eso no aceptamos conceptos como el del magisterio porque nos evoca mucho la tradición romana en la cual solo se defiende la ortodoxia, pero se cancela la heterodoxia, teóricamente hablando, porque tampoco es así. Ajá. Muchos grandes científicos han sido sacerdotes, ¿no? Teilhard de Chardin, por ejemplo. Ajá. O bueno, Charles Darwin era un diácono anglicano. Eso muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, Darwin no solo era un científico, Darwin era un diácono anglicano, que en el concepto de diaconía es diferente al que tenemos los calvinistas, que lo relacionamos directamente con la administración. No, en la tradición más de las iglesias litúrgicas, ¿no? Luteranos, anglicanos y obviamente romanos y ortodoxos, el diaconado es casi un preámbulo al sacerdocio. Uh-huh. Y bueno, lo que decía, por eso a veces hablar del magisterio nos resulta tan romano y lo cancelamos como concepto. Incluso tal vez ahí encontramos la raíz de por qué este oficio ordenado se perdió. Uh-huh. Porque no queríamos tener, mejor que lo hagan los pastores, ¿no? Las pastoras, ¿no? De ahí tenemos más asegurado que van a estar del lado de la iglesia, ¿no? Y sí, los grandes herejes, como las grandes brujas, ¿no? Han sido quemados en la hoguera del pietismo, ¿no? De la piedad, del pietismo de las iglesias. Entonces, como decimos en México, ¿no? Nos toca bailar con la más fea, ¿no? En el magisterio nos toca bailar, o a las compañeras les toca bailar con el más feo, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar en esto? Pero una pregunta. Una inquietud en relación al tema del magisterio. No sé si me oye. Sí, sí, escuchamos. Ok. En el tiempo que estamos viviendo, la modernidad, mundo de tanta comunicación, ¿verdad? Tanta facilidad, en cierto modo, de transmisión de información. Se me ocurre que el magisterio iría por la línea de la conferencia de hoy. Aunque nuestro hermano Dan no se conciba como un doctor, ¿verdad? Sino como un pastor, personas como Dan y otros más que han tenido esa dedicación de estudiar este tipo de situaciones, yo creo que estarían llamados a ejercer ese rol, digamos, de doctores, ¿no? Y entonces utilizar todos estos medios virtuales y otros medios de difusión, de charlas, informaciones, que puedan llegar incluso a la feligresía, ¿no? A través de talleres de formación para pastores, líderes y feligresía en general. Entonces no sé cómo pudiéramos ver esa viabilidad de esa ordenación de doctores para este ministerio. Sí, tal cual. Tal cual. Sería muy lindo ver un día una ordenación de un doctor, ¿no? No una titulación, ¿no? Pero una ordenación dentro de la iglesia, ¿no? Te ordenamos como doctor de nuestra iglesia, ¿no? Te ordenamos como doctora de nuestra iglesia, ¿no? En que todo caso de su vocación pudiera ser un colegio de doctores, doctoras, ¿no? A quienes se puedan consultar cosas importantes, ¿no? No el cuerpo de obispos, ¿no? Sino realmente un cuerpo que ilustre y que estudie y que fomente el pensamiento teológico. Y aquí recuerdo a nuestro gran Juan Amacay, ese escocés con alma latina, ¿no? Que decía que la iglesia presbiteriana es una iglesia con mentalidad teológica. Y por eso él hablaba del sentido presbiteriano de la vida. El ser presbiteriano no era solo pertenecer a la familia confesional calviniana, ¿no? Era un sentido de vida, ¿no? Sentido de vida que glorifica a Dios, ¿no? ¿Cómo? Pensando siempre teológicamente. Lubin. Ok, pensando en lo que acaba de proponer Wilfredo, yo me voy un poquito más adentro, ¿no? De pronto esté equivocado. Yo por lo menos soy ministro licenciado en nuestra iglesia. No tengo estudios teológicos culminados. He iniciado varios y no los he terminado por distintas dificultades. Pero la experiencia me ha dicho que si de años atrás hubiéramos tomado la iniciativa de que los pastores que fueron formados en los distintos seminarios hubiesen tenido una colegiatura entre ellos para formar desde allí una capacitación teológica a las iglesias, hubiéramos tenido muchísimas ventajas que hoy en día estamos padeciendo, ¿no? Enviar a un estudiante a una institución teológica es algo costoso y los tiempos no están dados para sostener unos estudios teológicos a profundidad. Pero sí todavía tenemos tiempo unir a los pastores formados en los institutos teológicos y crear un colegio de educación teológica
que asista a los ancianos gobernantes, a los diáconos, a los mismos pastores que no tienen las herramientas suficientes para avanzar en su ministerio, creo que avanzaríamos muchísimo más. Gracias. Gracias, Lubin. Y yo pienso en cuestiones muy prácticas, porque también lo que hay que evitar es que existan esa categorización de creyentes, ¿no? O sea, por eso hablé también del sacerdocio universal de todas las personas creyentes, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio. Ujú. No porque eres doctor, entonces estás en un estadio superior a quien es un creyente de todos los días, ¿no? Que no ha estudiado teología formalmente, ¿no? Debe haber un equilibrio, porque el grueso de la congregación, el grueso de la iglesia, es esta gente que no ha dedicado toda su vida a estudiar profesionalmente los rudimentos de la teología. Pero no por ello hay que desestimarlo. Y ahí es a donde digo que hablo de cosas aparentemente sencillas, que no lo son. Un grupo de doctores y doctoras de una denominación, pensemos la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, bien puede trabajar como equipo para generar, por ejemplo, los materiales educativos de la Iglesia, ¿no? Si es el grupo de maestros y maestras que se van a dedicar a eso, bueno, hay que hacer materiales de escuela dominical para niños y niñas, para adolescentes, para juventudes, para mujeres, para varones, ¿no? Ya solo eso tendrían un montón de trabajo, ¿no? O bueno, yo veo que, por ejemplo, acá está gente del Colegio Americano, que hasta donde entiendo sigue siendo una institución de la iglesia, ¿no? De la iglesia presbiteriana. Y supongo que algún tipo de impacto la iglesia debe tener en el colegio. Bueno, ¿cómo el grupo de doctores y doctoras puede acercar insumos, crear insumos para las instituciones educativas de nuestras iglesias? ¿Sí me explico? O sea, hay un montón de tarea, no solo apuntaría que fuera un grupo de prominentes a los cuales se les va a consultar como si fueran agoreros de la fe, ¿no? ¿No? Como hacían los griegos que iban antes de cada batalla iban a consultar ¿no? No, sino que realmente tuvieran un trabajo cotidiano que bajara la vida congregacional, y digo bajar, eh, no, que tuviera impacto en la vida congregacional, impacto directo en la vida de las iglesias y que tampoco existiera más esta disociación entre el quehacer teológico y la vida eclesial. De ello voy a tratar de hablar la próxima semana que hablemos soterradamente de tradición. Bueno, yo he hablado de experiencia, ¿no? A partir de un hilo de tres, o más bien de un cordón de tres hilos. Ajá. La ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Bien, algo más. ¿Quién más se avienta a la pileta? Sí, le vi. Hola Dan, buenas noches. Muchas gracias por hacer pública esta invitación. Un saludo desde la ciudad de Puebla, en México. La verdad es que es bien interesante esto de la reforma protestante, pero a mí me gustaría aterrizarlo en términos actuales. Como bien lo dijiste, Dan, la información, o bueno, actualmente las redes sociales y todos estos mecanismos modernos
de comunicación que nos permite tener esta interacción a través de grandes distancias, nos permite precisamente estar o tener al alcance muchísima información acerca no solamente de la teología, sino de la misma salvación y tantos ejemplos que podemos tener, alabanzas y demás. La cuestión está en tener un orden precisamente que nos permita llevar no solamente a la salvación, sino a un estudio profundo del conocimiento precisamente de nuestro Señor. Hay ya un sinnúmero de información, pero lamentablemente solamente información, ¿no? En muchas ocasiones y de momento que nos conectamos en la noche, escuchamos ya predicadores que no sé si están predicando o están vendiendo cobijas, porque la información y el texto es tan comercial y desmesurado que no sé realmente a qué me están llevando, ¿no? Entonces las situaciones sería más bien poner un orden y hacerlo cronológico. Está bien y bien abierta y tendría que aterrizar precisamente para las instituciones ya educativas y formativas, hacer una coalición de toda esta información o bien de creyentes, ya sea bien preparados y de los eh, nuevos, incluso de los emocionados y demás, que nos lleven a un material pues si no digamos perfecto, que sí sea algo pues más práctico, como bien lo dices, porque la información es basta, y la historia sigue dejando mucho y mucho material, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es practicarlo. Entonces, yo creo que más bien se tendría que ir hacia esa perfil, se dice perfilamiento, hacerlo práctico de nuestra vida cotidiana de cada creyente y poder aterrizar precisamente toda esta teología y este amor y pasión y denuedo por la palabra para que haga precisamente rema en cada uno de los cristianos y de los nuevos cristianos. Hasta ahí. Socializar el conocimiento, ¿no? Y crear nuevo conocimiento en colectivo. Yo soy partidario de la generación de conocimiento en lo colectivo. Eh, sí, gracias Levi por esto y ahondar un poco más. Estamos en un contexto en el cual no solo pareciera que hasta sobra la información, sino que incluso estamos en un contexto donde lo más peligroso es cuál información se vuelve, en términos de hoy, viral, ¿no? Estamos en la época de la posverdad, ¿no? De las fake news, ¿no? Y yo veo, como seguramente le vi que ha querido transmitirlo acá, yo veo que mucha gente, sobre todo en las redes sociales, eh, 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 hace o se apropia para sí como verdad casi absoluta la teología de los memes. En serio, de verdad. Yo he visto debates que intentan ser teológicos en razón de memes. Ajá. La gente quiere debatir teológicamente citando memes. Y eso no es otra cosa, ¿no? Más que lo mismo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Las fake news, ¿no? Que luego asumimos como verdad absoluta, ¿no? Sí, es una época de complejidades y esta es una de ellas. La comunicación que no tiene filtros. Muy bien. ¿Qué más? ¿Voy bien o me regreso? ¿Qué dice la Iglesia Presbiteriana en Venezuela? ¿Qué dice la autoridad del sínodo? ¿Qué dicen los magísters del sínodo? ¿Vamos bien o nos echamos para atrás? No me retracto, dijo Lutero.
Estoy cautivo por la palabra de Dios, decía Lutero, así es que no puedo ni quiero retractarme, dijo. Yo creo que vamos muy bien, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante esta visión del magisterio eh, desde de la reforma para acá y pensar en cómo es una visión que buscaba ciertamente adentrarse en las realidades de las personas, ¿no? En la realidad pastoral también, es decir, no solamente es una investigación, no solamente es un conocimiento por tenerlo, sino también para dar razón de la fe y de la praxis de esa fe en el contexto, ¿no? Entonces, me parece que plantear el magisterio desde ahí es bastante, con una visión bastante amplia, ¿no? Porque ciertamente hubo un tiempo de la historia en el que la investigación, la pedagogía, la teología fue y todavía sigue siendo en algunas áreas muy ortodoxa, ¿no? Muy cerrada, eh, muy positivista, ¿no? Y hoy, pues, y sobre todo aquí en Latinoamérica, vemos todavía o vemos esperanzas de poder ir aterrizando teorías y poder ir aterrizando lo que por tantos años se ha producido académicamente en la vida de la gente y hacer sentido, pues eso en las prácticas de las comunidades. Así que bueno, hoy el desafío es seguir viendo esta práctica del magisterio como una necesidad para responder a las necesidades de las comunidades, a las necesidades de la gente. Eh, no solamente el poder tener eh, discurso, ¿no? No solamente poder tener eh, construida, ay, ya va, que creo que hay alguien. Sí. Sí, sigue, Sí, sigue, Julio. decía, no solamente tener construido discurso, sino que también poder hacer eso vivo, ¿no? En nuestra fe. Y ahí es entonces, bueno, el poder seguir confesando y el poder seguir haciendo magisterio en medio de las circunstancias que vivimos y que vivimos como iglesia, como creyentes y como también agentes pastorales en nuestros contextos. Así que yo creo que es un desafío que necesitamos seguir revisando y que necesitamos seguir volviendo a estos cimientos para poder seguir viendo con mayor claridad nuestra misión. Así que bueno, yo realmente tengo que después volver a ver el video para poder nuevamente volver sobre ciertas cosas que me gustaría seguir profundizando, seguir viendo y que realmente dan muchas luces sobre la misión de seguir confesando y de seguir haciendo magisterio en nuestros contextos hoy. Sí, y bueno, no solo sobre el video, así como les compartimos el material de la sesión anterior, les puedo compartir el material de esta sesión para que vayan rumiando. Obviamente, eh, lo que se ha compartido en hora y media difícilmente permanece en su totalidad en nuestras cabezas, pero más, para mí intentan ser más disparadores de reflexión, ¿no? Motivos o pretextos para el pensamiento, ajá, que afirmaciones categóricas, ¿no? Esa ha sido mi intención. ¿Quién más levantó por ahí la manita? María escribió en el chat. Dice, gracias, Dan. Realmente es necesario esta nueva mirada al pensamiento de quienes se atrevieron a resignificar la fe dentro de contextos particulares. Esto nos genera tareas en el contexto de las nuevas realidades que nos están tocando vivir. ¿Sí?
sin duda. Muy bien, bueno, pues espero que haya sido útil el recurso de hoy. Yo se lo estaré haciendo llegar a organizadores y organizadoras de esta serie de charlas y seguramente que ellos lo pondrán disponible para que ustedes puedan acceder al material y citando a mi querida Verla, puedan seguir rumiando estas palabras, estas argucias que colocamos en la mesa, ¿no? Y que no intentan ser palabra última ni palabra magisterial, sino que solamente intentan ser eso, sugestiones que nos muevan a la reflexión, ¿no? Es que muchas gracias a todos, a todas. Gracias a ti, Dan. Y pues la invitación es a estar la próxima semana a la misma hora, a las 7. La próxima semana es 22, el 22 de octubre. Entonces tendremos nuestra tercera sesión de trabajo, nuestra tercera conferencia, ¿no? De este ciclo que hemos comenzado en este mes de la reforma. Y el de la próxima semana, vamos a ver cuál es el nombre que tenemos para la otra semana. Experiencia, la cuerda de 3 hilos. Experiencia de la cuerda de 3 hilos. Es decir, la próxima semana entonces estaremos tocando ese nuevo tema que nos trae Dan, así que no nos lo perdamos y sigamos conectados y conectadas. Gracias a todas y a todos. Gracias, Dan. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, gracias. Chao, gracias a todos, a todas.